Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a utilizar botellas de plástico. Acompañadme, que empezamos. El trabajo que voy a hacer hoy no se me ha ocurrido a mí, lo he visto en redes sociales y de distintas fuentes, o sea que lo he visto en varias ocasiones. Pero tan solo he visto cómo lo montan. En ninguno de ellos lo han decorado, así que he pensado que podríamos hacerlo aquí decorándolo también. Lo primero que tenemos que hacer es unos cortes. A esta primera botella pequeña voy a marcarle desde la parte de la boca de la botella 15 centímetros. Voy a hacerlo todo alrededor y por ahí cortaremos. Y lo mismo con la botella grande. Yo voy a aprovechar una de las hendiduras que trae la botella para cortar por ahí, a unos 16 centímetros. En estas dos piezas vamos a volver a hacer otro corte, pero esta vez para quedarnos con la parte de abajo. Siguiente paso, vamos a reforzar el corte que acabamos de hacer. Si os fijáis, esto está bastante blandito en cualquiera de las piezas, así que me vais a acompañar a la cocina. Necesitamos una sartén vieja que ya no utilicemos para cocinar. Yo tengo esta que solo la utilizo para las manualidades. Vamos a calentarla muy poquito y vamos a ir frotando a círculos los bordes que queramos reforzar, como estáis viendo. Fijaros que queda curvado hacia adentro y la diferencia. Estoy presionando, estoy haciendo fuerza, pero no se dobla como se doblaba antes. Y así podemos reforzar cualquier tipo de plástico. La boca de la botella la vamos a marcar en esta pieza de aquí, en la base, con un rotulador permanente y recortar. Para retirar esta parte de aquí con cúter o tijeras nos va a costar porque es la parte más gruesa de la botella. Así que yo voy a utilizar un soldador o un pirograbador. Si no tenéis ninguna de estas dos cosas, con la pistola de silicona, con la punta metálica también lo podéis hacer. Y vamos a ir haciendo orificios. Vamos a ir con cuidadito para no quemarnos. Y ahora ya podemos ir pasando el cúter. La colocamos por la boca de la botella y enroscamos el tapón. Hasta aquí es lo que yo he visto en las redes sociales. Ponen un poquito de gravilla, tierra y colocan una plantita. Queda bonito, queda original, pero nosotros vamos a decorarlo un poquito más. Lo primero será aplicarle una imprimación. Al ser el plástico un material no poroso, necesitamos una superficie donde todo lo que vayamos a ponerle después, cualquier producto que vayamos a utilizar, tenga una mejor adherencia. Le voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Al interior le voy a hacer lo mismo que al exterior, porque yo no lo voy a utilizar para colocar plantitas. Lo mío va a ser simplemente para decorar. Si vosotros queréis colocarle alguna plantita, al interior no le deberéis hacer nada. La decoración la empezamos a hacer con pasta de modelar de secado al aire. Yo en esta ocasión estoy utilizando porcelana fría y me voy a ayudar de unos moldes de silicona. Yo ya tengo aquí esta que es más grande hecha y lo voy a hacer con hojas. Un cordoncito por aquí por el borde y unas hojas. Una bolita. Dependiendo del tamaño de la hoja que queramos hacer, cogemos más o menos y le vamos a dar forma de lágrima. La aplastamos un poquito, la colocamos en el molde y presionamos. Y ya tenemos la primera hoja lista. Cogeremos más o menos pasta dependiendo de lo grande que queramos la hoja. Y con este otro molde haré los cordones para la parte superior. Y sin esperar a que se sequen las hojas, le aplicamos por la parte del revés
cola blanca y lo vamos pegando según nos vaya gustando. Y así cubrimos esa parte de abajo que a mí la verdad es que no me gusta mucho. Una vez la pasta ya está seca, le damos color. Yo estoy utilizando una pintura tiza, pero también podéis utilizar pinturas acrílicas. Vamos a pintarlo en un tono claro. Yo estoy utilizando un color beige y pinto tanto por dentro como por fuera. Lo siguiente, vamos a darle un efecto de cerámica. Este ya lo tengo hecho y fijaros cómo queda. He utilizado el color lino, color caramelo y un blanco roto. Esta no está hecha. Y fijaros que aunque son tonos claros, se ve una diferencia. Vamos a hacerlo con esponjas, el lino, el caramelo y el blanco. Cogemos pintura y descargamos el exceso. Vamos a ir poquito a poco y vamos a ir dándole toquecitos. Cogemos ahora del caramelo Si no tenéis color caramelo, el tono siena también os serviría. Y ahora pasamos al color blanco roto. Y ahora con una toallita de bebé que esté medio seca, vamos a embarrar todos los colores. Si lo queréis más clarito, pues le pasáis más con la toallita. Yo este lo voy a dejar así. Y de esta misma manera vamos a ir haciendo toda la pieza. El siguiente color, un verde. Yo he escogido el tono yute. Y vamos a hacer una aguada para aplicar solo en las hojas. Quiero que este color se quede en las hendiduras del relieve. Y en cuanto se ha secado un poquito, con la toallita de nuevo limpiamos toda la parte superficial del relieve. Lo siguiente que voy a hacerle va a ser decoupage. Voy a utilizar este papel de textos vintage que me enviaron de Dipinto di Blu. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces a la tienda. Y voy a recortar el diseño que quiero utilizar. Lo voy a hacer rasgando. Podéis utilizar un pincel de agua o un pincel humedecido en agua o rasgarlo con la mano. Con medium para decoupage o con la blanca rebajada con un poquito de agua. Un pincel de cerdas suaves y comenzamos a hacer el decoupage aplicando una capita muy finita en la superficie. Colocamos nuestro papel y como es un trocito pequeñito no hace falta que coloquemos el plástico para eliminar arrugas. Volvemos a mojar en el medium, esta vez más generosos, y aplicamos del centro hacia afuera para terminar de pegarlo. Y por último, protegemos todo el trabajo con un barniz acrílico. Yo lo estoy utilizando en acabado mate, pero podéis utilizar el acabado satinado o el acabado brillo. Y ya están listas para decorar cualquier rincón de casa. Aprovechando un par de botellas de plástico y con pocos materiales, le he dado un estilo antiguo, pero vosotros podéis decorarlo como más os guste.
darle like al vídeo y compartirlo. Y yo os espero aquí todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.